Buenos días. Bienvenidos al día de hoy a este Ateneo. El día de hoy vamos a tener el Ateneo de Geriatría y vamos a hablar de una paciente con fragilidad severa, síndromes geriátricos y un abdomen agudo. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y agradezco a la doctora Alejandra Fernández, geriatra del Hospital Alma Mater, la cual me asesoró en esta presentación. Vamos a comenzar entonces hablando del caso clínico se trata de una paciente, mujer de 92 años, ella es residente en la ciudad de Medellín, tres hijos, dependiente para todas sus actividades, ahora básicas y avanzadas. Ahora vamos a detallar más esto y se encuentra en compañía de su hijo. El motivo de consulta es porque tiene mucho dolor, sobre todo mucho dolor a nivel abdominal. Y en la enfermedad actual tenemos una paciente que ha consultado por un cuadro clínico de unos 3 días de evolución, un dolor consistente localizado en la fosa ilíaca derecha, asociado a varios episodios eméticos, deposiciones diarreicas, hiporexia y dolor progresivo de intensidad, por el cual el hijo decide inicialmente llevarla a Metrosalud. Allá inician un manejo sintomático y sospechan que la paciente tal vez esté cursando con una apendicitis aguda. Inician manejo con piperacilina tazobactam cada 8 horas y deciden remitirla. Dentro de los antecedentes personales de la paciente, tenemos patológicos. La paciente tiene infecciones urinarias a repetición, un EPOC que no es oxígeno requiriente, una enfermedad coronaria, dicen en la historia, pero no sabemos pues estudios previos ni nada al respecto. Hablan también de que la paciente tiene una anemia macrocítica y trombocitopenia. Se había documentado en hospitalizaciones previas una déficit de vitamina B12 y ácido fólico y estuvo hospitalizada hace unos años en el Hospital Alma Mater, y tiene la sospecha de unos estudios de un trastorno neurocognitivo mayor. De manejo farmacológico, la paciente únicamente está con inhaladores a necesidad. Y dentro de los antecedentes quirúrgicos, la paciente se le había realizado ya una colecistectomía, te había tenido una historia de una herida por arma de fuego hace unos varios años a nivel normal. Al parecer no se realizó manejo quirúrgico, y quedaron algunas secuelas de movilidad y dolor crónico. Y la paciente, dentro de los tóxicos, destaca que tuvo una exposición a combustión de biomasas por más de 20 años y niega como tal que haya tenido exposición a tabaco. Cuando ingresó entonces la paciente, remitida y ya en la institución, la paciente al examen físico en unos signos vitales destacaba que requería flujo de oxígeno a 32%. No estaba febril cuando llegó, estaba algo taquipneica, una frecuencia respiratoria de 22 y la presión arterial estaba normal. Describen cuando llegó al servicio de urgencias que la paciente pues presentaba algo de mucosas secas y de inyección conjuntival, cardiopulmonar. Se auscultaban varios roncus a nivel pulmonar, perdón, los ruidos cardíacos estaban normales y lo principal eran los hallazgos al examen físico abdominal, donde se presentaba un dolor a la palpación superficial y profunda en el cuadrante inferior, sobre todo a nivel de la fosa ilíaca derecha, con microblomber positivo y signos de irritación peritoneal y ausencia de hernias inguinales, describen cuando evaluaron la paciente al inicio. Esta es la valoración geriátrica que se le hizo a la paciente. Voy a resaltar algo, y esta valoración geriátrica se hizo posteriormente a toda esta evaluación en el servicio de urgencias. Y en la valoración geriátrica destaca que la paciente tenía un Bartel de 10 sobre 100, un Lambton de 0 puntos. Respecto a la fragilidad, la paciente tenía 5 puntos, era totalmente frágil, un CFC de 8, tenía un SAR-F, que nos habla de sarcopenia, de 10 puntos. La paciente, dentro de sus síntomas geriátricos, destaca que tiene un síndrome de inmovilidad desde hace aproximadamente unos 6 años. No es claro que lo desencadenó, pero desde eso requiere una asistencia en cama totalmente. Tiene incontinencia urinaria y fecal desde hace
varios años, la alimentación, previamente al ingreso, la paciente solo se alimentaba con dieta líquida molida, con episodios ocasionales de atoramiento con la ingesta que sugerían de pronto que la paciente tuviera una disfagia crónica. Y a nivel cognitivo, resalta que la paciente presentaba quejas cognitivas crónicas de larga data, compatibles posiblemente con un trastorno cognitivo, neurocognitivo mayor, y lo clasificaban con un GDS de 6. El Minicop no era valorable cuando se hizo esta evaluación y presentaba 4 puntos del CAM, hablándonos de que la paciente probablemente estaba cursando adicionalmente con delirio. Y vuelvo a recalcar que esta valoración geriátrica se hizo muchísimo posterior a ese ingreso al servicio de urgencias, y ya les voy a mencionar el por qué. Cuando ingresó la paciente tenemos unos paraclínicos iniciales que se le realizaron. Lo único que destaca es que había algo de linfopenia, una PCR en 28.4 con una BCG en 45. La albúmina estaba algo baja y los estudios renales, electrolitos y de tiroides que se realizaron, pues realmente no mostraban ninguna alteración. Entonces, cuando llegó al servicio de urgencias, inicialmente fue evaluada por el servicio de cirugía general. Y el servicio de cirugía general considera que la paciente está cursando con un abdomen agudo secundario a una apendicitis, por lo cual deciden trasladar a cirugía emergente. En la valoración anestésica destacan y mencionan que la paciente era una ASA 3, y cuando se realizó el procedimiento quirúrgico, la paciente se encontró y describen los cirujanos que había una apendicitis aguda complicada con peritonitis purulenta y la presencia de un plastro. ¿Qué sucedió posteriormente con la paciente? Y es que la paciente, posterior a esa apendicectomía, fue llevada al servicio de hospitalización, y en ese servicio realmente no pasó ni 24 horas porque la paciente describen que presentaba unos requerimientos de alto flujo de oxígeno, inclusive se desaturaba con un FIO2 del 50%, motivo por el cual deciden trasladar a la unidad de cuidados intensivos. Y teniendo en cuenta lo que ya mencioné, el estado basal de la paciente y toda la evaluación que tenía ella, eh, es muy claro que los intensivistas mencionan que el objetivo principal de su estancia en la unidad de cuidados intensivos es la administración de oxígeno a alto flujo, ya sea por ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo, y que en ningún momento tienen la intención de hacer maniobras de reanimación avanzada o cualquier otra medida muchísimo más avanzada. La paciente estuvo entonces 4 días en el servicio de cuidados intensivos. Posterior a eso es trasladada al servicio de hospitalización, y al día 14 más o menos se planeaba ya el alta, pero la paciente comienza a realizar picos febriles y se dan cuenta que está cursando con una infección del sitio operatorio profunda, motivo por el cual cirugía, que eran sus médicos tratantes, deciden iniciar manejo antibiótico con piperacilina tazobactam, la cual completó 7 días, y al día 18 de hospitalización le inician un sistema VAC de presión negativa para el manejo de la herida. Finalmente, al día 28, la paciente es dada de alta con este sistema VAC. Entonces, quiero traer unas preguntas importantes a resolver en este cuadro clínico que les estoy mostrando, y es, después de haber visto todas las complicaciones que tiene la paciente y cómo se desarrolló el transcurso de esta enfermedad, eh, partiendo de algo importante, y es que la paciente se operó porque tenía algo realmente pues agudo, que ahora vamos a discutir eso, pero partiendo de que se operó, después de ver todas estas complicaciones, ¿cómo podríamos haberlas prevenido?
y vamos a hablar un poquito de estadísticas acerca de estos pacientes ancianos que requieren una cirugía emergente. Y hemos visto que se estima que para la población de 65 años o más, para el año 2050 va a ser alrededor de 1.600 millones, basados que más o menos para ese año tengamos una población de 9.700 millones de personas. Y esto es algo muy importante porque la edad, si bien está correlacionada con la fragilidad, obviamente va a ser mucho más prevalente a medida que avanzan los años. Y vemos estas estadísticas importantes donde las personas entre 59 y 65 años tienen una prevalencia de fragilidad de un 4%, el grupo entre 75 y 79 un 9%, y más allá de los 85 años es del 26%. Y algunas estadísticas de cirugías que se hagan en relación a la población anciana, tenemos que en Inglaterra entre el año 2014 y 2015 se realizaron aproximadamente eh, 2.5 millones de cirugías en pacientes mayores de 75 años y lo comparamos con un periodo de unos años anteriores donde solo fue 1.5 millones y casi el 30% de esos 2.5 millones de adultos que se llevaron a el 30% de esos 2.5 millones eran adultos que tenían más de 85 años. Y otras estadísticas importantes y es que cuando evaluamos las consultas al servicio de urgencias, el 65%, perdón, entre el 15 y el 21% de las consultas a urgencias tienen que ver con una población mayor de 65 años. En las estadísticas de consulta al servicio de urgencias, se estima que alrededor de un 10% son consultas relacionadas con un dolor abdominal independiente de su etiología. Y cuando hablamos de este dolor abdominal, el 20 al 25% van a ser población geriátrica y de este porcentaje el 22% van a requerir una cirugía emergente. Entonces es algo a tener en cuenta cuando nos estamos enfrentando a esta población geriátrica que también pueden tener estas condiciones de dolor abdominal y que pueden ser llevados a una cirugía emergente. Y hablando un poquito de estadísticas en relación a esto, y esto es un estudio en pacientes, obviamente ancianos, donde se evaluaba las indicaciones de cirugía de emergencia. Es una experiencia de 7 años en un solo centro. Se evaluaron del 2010 al 2017, solo población mayor de 65 años que fueran sometidas a cirugía abdominal de emergencia dentro de las 48 horas posteriores al ingreso. Alrededor de se recogieron 986 pacientes, la mayoría de ellos mujeres, hicieron una división en tres grupos de edad, de 65 a 70, de 71 a 84 y los mayores de 85 años. Y aquí quiero resaltar la población mayor de 85 años, esto debido a que nuestra paciente era una paciente que tenía una edad de 92 años. Entonces, para que evaluemos estas condiciones, en este estudio vemos que la mayoría de ellas también eran mujeres, el 17.1% fue este grupo de 85 años y la media de edad en este grupo fue de 88 hasta pacientes hasta los 102 años. Y evaluemos entonces el tipo de cirugía en esta población. Vemos que los mayores de 85 años, las cirugías tal vez más prevalentes sean las obstrucciones intestinales no malignas, también las complicaciones relacionadas con el cáncer colorectal y adicionalmente vemos que esta estadística de apendicitis, como fue el caso de nuestra paciente, se presentó en el 3.5% de las mujeres y en el 11.1% de los hombres. Entonces, esto es algo a tener en cuenta para resaltar que estas tipo de condiciones clínicas eh, son de destacar en esta población adulta. Y vemos acá que las comorbilidades que presentaban los pacientes mayores de 85 años porcentualmente eran muchísimo mayores en la población mayor de 85 años.
sobre todo cuando resaltamos diferentes condiciones como por ejemplo las patologías cardíacas y y las enfermedades neurológicas son porcentajes muchísimo más altos en esta población mayor de 85 años. Entonces es algo a tener en cuenta que esta población va a tener tal vez muchísimas más comorbilidades cuando nos vamos a enfrentar entonces a estas posibles patologías que están presentando los pacientes. Y este es otro estudio que pretendía evaluar la mortalidad asociada a esas cirugías de emergencia en la población eh, anciana. Fue un estudio que se realizó entre 1986 y 1995. 710 pacientes de 70 años o más que fueron operados debido a molestias abdominales agudas las intervenciones fueron retrospectivas entre el 86 y el 90 y prospectivas entre el 91 y el 95. Y aquí vemos entonces las características de los diferentes pacientes evaluados en este estudio. Y como podemos ver, para resaltar, obviamente, aquí hicieron una división importante y es que tenían un grupo uno que era un grupo que eran pacientes de 70 a 79 años y un grupo 2 que eran una población mayor de 80 años. Esta población de 80 años fueron 346 pacientes, aquí resaltando que la mayoría eran mujeres cuando hicieron la evaluación, el ASA, de esa previo a la cirugía, vemos que un 26, un 28% de esos casos eran ASA 3 como nuestra paciente, y cuando vemos las diferentes etiologías por las cuales se operaron, el 27% de los casos fueron por peritonitis. La mayoría de los casos fueron obstrucciones intestinales, eso muy acorde al estudio que les mencioné previamente, que en esta población la mayoría de las intervenciones quirúrgicas que se hacen están en relación a obstrucciones intestinales. Y aquí vemos entonces la presentación de los síntomas. Nuestra paciente tenía una presentación de síntomas por allá mayor a 48 horas y el tiempo de la cirugía, cuando se llevó la mayoría de ellos, se presentaron, se realizó la cirugía unas 72 horas posteriores a, al inicio de los síntomas. Y aquí vemos unas características interesantes y vemos entonces el número de procedimientos realizados según cada una de las poblaciones. Vemos acá que la mayoría de esa población de 80 años era un 23 casos fueron por apendicectomía. Y aquí vemos otras condiciones clínicas basales que podrían tener nuestros pacientes. Vemos que en su mayoría estos pacientes mayores de 85 años tenían mayores morbilidades sistémicas y estos pacientes mayores de 80 años también tenían muchísima más mortalidad si lo comparamos a una población menor a esa edad. Y cuando vemos el tipo de morbilidades y las complicaciones, vemos que la mayoría de estos pacientes presentaban complicaciones como infecciones de la herida en un 16% de los casos, esto resaltando que nuestra paciente presentó una infección del sitio operatorio. Y dentro de las complicaciones sistémicas, vemos que las complicaciones respiratorias se presentó en el 11% de los casos y asimismo las complicaciones cardíacas, que fue una condición que se presentó en nuestra paciente posterior a la cirugía y adicionalmente tener en cuenta que ella de base tenía una neumopatía crónica. Entonces es algo a resaltar y cuando evaluamos entonces la mortalidad de estos pacientes, vemos que la mortalidad relacionada con la apendicectomía realmente se presentó solo en un 7% de los casos, pero cuando esto se llevó a realizar una laparotomía, realmente la mortalidad fue mucho más alta, hasta alrededor de un 58% de los casos. Entonces, como es bien sabido, realmente la edad en los ancianos, entre más años tengan, e inclusive entre más comorbilidades tengan, pues estos pacientes van a ser más susceptibles a tener unos peores desenlaces en el postoperatorio y en la hospitalización y muchísimas más comorbilidades. Pero también hay que evaluar otros elementos que tal vez tengan un impacto también.
y es en esos pacientes que tengan ancianos, que por alguna razón tengan una cirugía emergente, que tanto juega el papel otras condiciones clínicas a la hora de evaluar esos desenlaces. Es por eso que haciendo una revisión de otras condiciones que puedan presentar esta población anciana, evaluando una de ellas, que es la fragilidad, vamos a ver qué probables desenlaces pueda tener. Y la definición de fragilidad, hay muchas, pero podemos hablar de que la fragilidad se caracteriza por una disminución de la fuerza y la resistencia y la reducción de la función fisiológica, y eso se va a traducir en un aumento de la vulnerabilidad del individuo para desarrollar una mayor dependencia y tal vez que lo pueda llevar a la muerte. También lo definen como una disminución de la reserva y una menor resistencia a los estresores, y esto se va a traducir en una declinación acumulada de varios sistemas fisiológicos, y esto causa que el individuo sea muchísimo más vulnerable a los desenlaces adversos. También la definen como un aumento de la vulnerabilidad por alteración de la homeostasis, una poca respuesta al estrés y un mayor riesgo de desenlaces adversos. Y como podemos ver, esos pacientes que sean más frágiles tienen más riesgo de tener caídas, delirium, discapacidad, mortalidad, peores desenlaces hospitalarios, mayores reingresos al servicio de hospitalización y mayor mortalidad. Y cuando vemos entonces la fragilidad también se traduce en un precursor de síndromes geriátricos, donde vamos a ver que esa fragilidad confiere un muchísimo más riesgo de que la población anciana presente más condiciones como por ejemplo las caídas, fracturas, delirium, deterioro cognitivo e incontinencia, y que finalmente todos estos elementos sumados a la fragilidad que tiene el paciente, pues se va a traducir en muchísimo mayor mortalidad. Y aquí vemos este concepto de fragilidad donde tenemos diferentes factores para evaluarla. Hay unos factores intrínsecos donde vamos a ver que el paciente tenga una reserva fisiológica disminuida, y como lo mencionamos, hay una disminución en la fuerza, en la flexibilidad, en la resistencia y en la destreza. Hay unos factores extrínsecos que también pueden actuar como estresores, y tenemos esos factores médicos que puede tener el paciente, los diferentes patologías, los factores nutricionales, los factores psicológicos, sociales y medioambientales. Entonces tenemos condiciones donde tenemos un envejecimiento normal y una enfermedad, las diferentes comorbilidades. Y todo esto nos va a presentar que el paciente tenga un muchísimo mayor deterioro, que presente sarcopenia y que esto se traduzca en fragilidad. Y todas estas condiciones están unidas, donde van a llevar a que el paciente tenga muchísima más limitación funcional, mayor discapacidad, la presentación anterior, como vimos, de síndromes geriátricos, y esto se va a traducir obviamente en muchísima mayor mortalidad. Y hago esta introducción porque, como vamos a ver más adelante, estos tienen diferentes connotaciones a la hora de ver la respuesta en los pacientes que tienen diferentes condiciones como esta patología quirúrgica o el mismo proceso, o tener alguna hospitalización por cualquier descompensación de sus comorbilidades, pues se va a traducir en peores desenlaces. Entonces, como vimos, la fragilidad, hay varios contribuyentes a esta, y la salud mental, la nutrición, el factor cognitivo y la actividad física, pues el desarrollo físico del paciente como tal. Y podemos hablar de dos condiciones. Uno, que haya un fenotipo frágil, donde vamos a ver entonces donde hay debilidad, pérdida de energía, pérdida de peso, y donde va a aumentar el riesgo de caídas, y donde podemos ser evaluados con diferentes escalas, como por ejemplo la escala de Frail, que es tal vez la que más utilizamos. Y también esta fragilidad se va a sumar a un déficit acumulado de diferentes condiciones, donde las comorbilidades, la depresión y la nutrición, el factor cognitivo, el declive físico del paciente, los estresores sociales juegan un papel importante como acumulación de todos esos déficits que va teniendo nuestro paciente, y donde también podemos hacer una evaluación por diferentes escalas, evaluando esa pérdida de todos estos déficits acumulados. Y lo que se va a traducir es en un paciente frágil,
donde ya les mencioné las diferentes pues condiciones que pueden llevar a los síndromes geriátricos y posteriores a la mortalidad. ¿Y cuál es la importancia de eso también? Y es que vemos cuando evaluamos esta gráfica muy interesante donde tenemos un paciente independiente, frágil, y aquí vemos diferentes pues, como grados de independencia que pueda tener nuestro paciente. Vemos que el paciente presenta alguna noxa, algún insulto, donde vemos que puede ser una cirugía, no sé, un accidente, y donde vemos un paciente independiente realmente, ese paciente que es muy independiente y que no es frágil, que es más bien vigoroso, pues realmente va a tener una buena recuperación y va a seguir siendo independiente. Y aquí vemos estas dos comparaciones interesantes donde tenemos el paciente B y el C, donde son realmente los dos independientes, ambos teniendo algún grado muchísimo menor de independencia y ambos tienen alguna noxa. Y como vemos, dependiendo de la independencia, vemos que cuando llega alguna noxa, una de estas, pues los pacientes durante su estancia hospitalaria pueden volverse dependientes, pero si vemos, por ejemplo, alguna noxa secundaria, algún segundo insulto, alguna enfermedad, alguna complicación, pues esto realmente, si bien el paciente B es muchísimo más independiente que el C, esta segunda condición se va a traducir en el que el paciente posteriormente va a tener unos peores desenlaces y se va a convertir en un paciente dependiente. Entonces, esta fragilidad o esta habilidad de función que pueda tener nuestro paciente es algo a tener en cuenta, porque cuando tenemos varias condiciones clínicas que afectan al paciente, esto posteriormente se va a ver marcado entonces en una mayor riesgo de ser muchísimo más dependiente. Y traduciendo esto que les hablé de la fragilidad en números, se han evaluado diferentes estudios en los cuales se evaluó la fragilidad en los pacientes que consultaban al servicio de urgencias por alguna cirugía de emergencia. Y eso fue una revisión sistemática y un metaanálisis donde se hizo una búsqueda como tal de la palabra cirugía de emergencia y frágil. Se hizo hasta el 2 de noviembre del 2020. Se evaluaron 21 estudios con 562.070 pacientes en 8 países diferentes. Y como vemos acá, la fragilidad se evaluaron por diferentes escalas, ¿no? Se tuvieron en cuenta pues, las diferentes escalas, a tener en cuenta que en muchos países se hacen evaluaciones de la fragilidad con escalas diferentes a las nuestras, algunas similares a las nuestras, pero el resultado final cuando evaluamos entonces aquí la mortalidad, vemos que los pacientes que eran frágiles tenían realmente muchísimo más mortalidad con aquellos que no eran frágiles. Lo mismo para la evaluación de otras condiciones, de otros marcadores, como por ejemplo la estancia hospitalaria, fue muchísimo mayor en estos pacientes eh, que presentaban que eran frágiles de base. Y cuando evaluamos las readmisiones hospitalarias, los pacientes frágiles realmente también tienen muchísimo más riesgo de tener una readmisión hospitalaria cuando son frágiles a los 30 días posteriores al alta. Entonces, este estudio realmente nos da luces que realmente la fragilidad es otro tema a tener en cuenta adicional a las comorbilidades y a la edad a la hora de evaluar nuestro paciente. Y este también es otra revisión sistemática donde se evaluaron 16 estudios al final con 683.000 pacientes, de los cuales 444.000 eran pacientes frágiles y donde se evaluaron diferentes tipos de cirugías. Se evaluaron tantos cirugías gastrointestinales, vasculares, ortopédicas, inclusive cirugías de emergencia oncológicas y cirugías generales en este estudio. Y aquí vemos que la evaluación de la fragilidad para este estudio fue a través del índice de fragilidad. Y el índice de fragilidad realmente lo que tiene en cuenta es las diferentes comorbilidades, como vimos esas acumulación de diferentes comorbilidades, donde evalúan comorbilidades como el EPOC, diabetes, enfermedad coronaria, hipertensión, falla cardíaca,
los pacientes que ya han tenido ACV y también evalúan obviamente el déficit neurocognitivo que pueda tener los pacientes. Y esta es la manera en que evaluaban entonces este índice de fragilidad. Y como vemos acá, evaluaron entonces los pacientes que fueran frágiles y los pacientes que no fueran frágiles. Recordemos que la gran mayoría de los pacientes en este estudio, 444.000, eran frágiles. Y cuando evaluaban las diferentes condiciones, vemos que hubo una diferencia importante y que los pacientes que eran frágiles presentaban mucho más complicaciones de la herida, por ejemplo, infecciones del sitio operatorio. Cuando vemos los pacientes frágiles tienen muchísimo más riesgo de presentar reoperaciones, reintervenciones. Al alta, como vemos, hay una disminución de esas habilidades, pues requieren muchísimo mayor cuidado esos pacientes frágiles. Y adicionalmente, como lo vimos en el estudio anterior, los pacientes frágiles presentan muchísimo mayor tasa, mucho más tasa de readmisiones si lo comparamos a los pacientes que no son frágiles. Ese es otro estudio interesante. Ese es un estudio que se realizó en Ontario, Canadá, unos pacientes mayores de 65 años que requerían cirugía de emergencia. Aquí se definió la fragilidad preoperatoria dado por lo que utilizaba el grupo clínico ajustado del John Hopkins. En este estudio se evaluaron 77.184 pacientes, de los cuales un 25% de esos pacientes tenían fragilidad. Y vamos a ver acá que evaluaron todos estos desenlaces cuando compararon los pacientes frágiles y los pacientes no frágiles. Vemos que los pacientes frágiles presentaban más mortalidad, los pacientes frágiles presentaban más estancia hospitalaria, los pacientes frágiles presentaban mucho más admisiones a la unidad de cuidados intensivos. Adicionalmente, estos pacientes frágiles aumenta mucho más el costo de su atención cuando lo comparamos con los pacientes no frágiles. Y al alta, estos pacientes frágiles van a requerir más cuidados comparado con los pacientes que no son frágiles. Entonces, como vemos, la fragilidad se ha convertido en un tema importante a la hora de evaluar eh, los diferentes desenlaces hospitalarios de estos pacientes. Y aquí recalco obviamente que es en pacientes que fueron llevados a alguna cirugía de emergencia, como es el caso de nuestra paciente, pero también en otras condiciones clínicas se ha visto. Y podemos evaluar otras condiciones clínicas que se presentan en los pacientes ancianos. Y una de ellas es ver las cirugías de emergencia en los pacientes que ya tienen per se un síndrome geriátrico. Y como vemos acá, estos pacientes, el impacto obviamente de una cirugía, de una hospitalización puede tener algo más marcado en la presencia de estos síndromes geriátricos. Y aquí vamos a ver que los pacientes que de entrada tienen algunas condiciones clínicas, como por ejemplo el paciente ya es frágil, el paciente ya tiene alguna alteración cognitiva, el estado nutricional, qué tan independiente es nuestro paciente o qué otras comorbilidades pueda tener el paciente, pues realmente cuando presentamos alguna noxa, algún insulto, como por ejemplo una cirugía o una hospitalización, los pacientes pueden presentar alguno de los síndromes geriátricos y sobre todo adquiridos a nivel hospitalario. Eh, y como vemos acá, entonces los pacientes pueden tener más riesgo de hacer úlceras, de hacer escaras, de caídas de delirio, de constipación, de incontinencia, todos estos síndromes geriátricos. Y eso va a tener realmente un impacto en diferentes desenlaces. Y obviamente, como lo hemos mencionado, estos síndromes geriátricos
partiendo también del estado basal de nuestro paciente, puede tener unos desenlaces posoperatorios importantes en aumentando las tasas de complicaciones, de mortalidad, de rehospitalización, mayores consultas al servicio de urgencias y obviamente eso se traduce en una mayor utilización de los servicios de salud, que esto también se va a traducir en muchos más costos para este sistema y adicionalmente estos síndromes geriátricos van a presentar en nuestros pacientes diferentes desenlaces como la pérdida de la independencia, las alteraciones neurocognitivas, la calidad de vida. Entonces, esto también se vuelve un factor realmente determinante a la hora de evaluar los pacientes con estas alteraciones, con estos síndromes geriátricos. Entonces, hasta ahora tenemos que hay diferentes marcadores importantes que nos traducen en diferentes desenlaces. Tenemos la edad, las comorbilidades, la fragilidad y los síndromes geriátricos, pero la desnutrición o el estado nutricional de nuestros pacientes también es un marcador importante a la hora de evaluar entonces los diferentes desenlaces en los pacientes ancianos. Y como vamos a ver acá, este es un estudio el cual pretendía una revisión sistemática y un metaanálisis donde se querían evaluar los estadios nutricionales de cada uno de los pacientes en diferentes sitios de cuidado, ambulatorios, hospitalarios, en ancianatos, en sitios de rehabilitación. Un estudio donde se evaluaron, fue una revisión sistemática donde se evaluaron 240 estudios, se evaluaron 113.967 pacientes que cumplían esos criterios de inclusión para el metaanálisis y recordar que se utilizó el MNA para ver el estado nutricional de nuestros pacientes. Esa escala de MNA es la que utilizamos, la que más tal vez se utiliza acá en nuestro medio para evaluar el estado nutricional en estos pacientes. Y aquí hicieron una división importante y es pacientes que presentaban demencia y pacientes que no presentaban demencia y querían evaluar entonces esos pacientes que presentaban malnutrición y aquellos que presentaban ese riesgo de malnutrición. Y como vemos acá, evaluaron pues en diferentes lugares y vemos que en la comunidad aquellos pacientes con demencia reportan más desnutrición comparado con aquellos pacientes que no presentan demencia. Adicionalmente, en los sitios de cuidado vemos que hay más malnutrición si lo comparamos con aquellos pacientes en este mismo lugar, pero que no tienen demencia. Y estos pacientes, cuando vemos acá en los sitios de cuidado, es muy llamativo que los pacientes con malnutrición que no tienen demencia en esos ancianatos, por ejemplo, presentan muchísima más malnutrición si los comparamos con individuos que no tienen demencia. Entonces, esto nos abre, pues nos da algo de idea de qué tan prevalente puede ser la malnutrición en la población anciana, en los diferentes escenarios que se evalúan y teniendo en cuenta si el paciente presenta demencia o no presenta demencia. Y ya teniendo como una idea entonces de si el paciente tiene esto o no, hablamos de este estudio que evaluó entonces esos desenlaces posoperatorios en pacientes ancianos que presentaran malnutrición. Entonces, eso fue un estudio mayores de 65 años que iban a ser sometidos a alguna cirugía general, fue entre el 2012 y 2017, y se evalúa entonces a través de la escala MAS. Esa escala MAS evalúa diferentes condiciones, entre ellas tiene 5 puntos que evalúan entonces diferentes estadios como tal de la enfermedad y lo que va a hacer es que nos da unos puntajes para decir que nuestro paciente tiene o no malnutrición. Entonces, evalúa que los pacientes tengan mira cómo está la estatura y el peso del paciente, anotan la porcentaje de pérdida de peso, eh, le da una puntuación a las enfermedades que tenga nuestro paciente, las diferentes comorbilidades,
hace una suma de todos estos puntos, mirando el riesgo global de que nuestros pacientes puedan tener entonces o no, malnutrición. Aquí vemos pues como las características de algunos de los pacientes que presentaban esta condición. Nos hacen referencia a aquellos pacientes, el índice de Charlson, viendo las diferentes comorbilidades que puedan tener nuestros pacientes. Y aquí hablamos entonces ya nuestros pacientes que tengan un mayor o igual a 1 en estos casos. Entonces, lo que queremos evaluar es si nuestros pacientes presentan o no desnutrición, y aquí vemos que evaluaban también por las diferentes, el ASA, y vemos también las diferentes patologías quirúrgicas por las cuales los pacientes se... Y entonces, vamos a ver que las diferentes, los resultados de este estudio, permítame un segundo que no me está queriendo pasar la diapositiva. Listo. Entonces aquí evaluamos entonces diferentes complicaciones que podían tener nuestros pacientes, y aquí lo que hicieron fue dividir los pacientes en unas categorías dependiendo de ese estado nutricional, siendo bajo aquellos que tenían una puntuación de MOS de 0, medio de 1 y alto aquellos que tenían una puntuación de mayor o igual a 2. Y como vemos acá, aquellos pacientes que tenían un alto riesgo de malnutrición, estos pacientes presentaban muchas más complicaciones. Cuando vemos las complicaciones serias, estas se presentaron también en los pacientes que tenían una malnutrición media, una malnutrición alta, asimismo como la muerte posoperatoria es mucho más frecuente en aquellos pacientes que tenían algún estado de malnutrición. Y cuando vemos también la estancia hospitalaria posoperatoria, esta también es mucho más alta en aquellos pacientes que tienen algún grado de malnutrición. Entonces, como vemos, la malnutrición también es un factor importante a la hora de evaluar entonces estos pacientes. Eh, y adicionalmente, en nuestros pacientes, y recordando que nuestra paciente tenía un deterioro cognitivo de hace varios años que venía progresando, que la habían clasificado como un GDS de 6, vemos que la demencia también puede ser un factor importante a la hora de evaluar estos pacientes. Y me di a la tarea de evaluar entonces qué impacto pueda tener la demencia en estos pacientes. Y esa es una revisión sistemática y un metaanálisis donde se evaluaban entonces estas alteraciones cognitivas. Fue un estudio que evaluaron pacientes mayores de 60 años sometidos a cirugía no cardíaca. Se incluyeron 43 estudios en la síntesis pues, que se hizo cualitativa, y alrededor de unos 196.000 pacientes en total. Y cuando evaluamos entonces el impacto que pueda tener ese deterioro cognitivo en diferentes condiciones. Y vemos acá que si el paciente tiene de base alguna alteración cognitiva y va a ser llevado a algún tipo de cirugía, realmente ese deterioro cognitivo se traduce en mayor riesgo de presentar delirium posoperatorio en estos pacientes. Aquí no se tradujo en una mayor mortalidad a 30 días, pero cuando evaluaban ese deterioro cognitivo al año de evaluar los pacientes, realmente también se presentó más mortalidad en aquellos pacientes que presentaban una mayor deterioro cognitivo. Y asimismo, como vemos acá, esos pacientes presentaban mayores alteraciones al alta de nuestro paciente, mayor riesgo pues de que nuestros pacientes eh, eh, consulte nuevamente. Y adicionalmente, cuando vemos acá las tasas de readmisión en los pacientes que tenían ya un deterioro cognitivo, pues realmente no había como una diferencia importante en este estudio. Cuando evaluamos acá entonces
los pacientes con complicaciones posoperatorias que tenían de base algún trastorno neurocognitivo, estos pacientes presentan muchísimo más complicaciones y de entrada tienen ese deterioro cognitivo. Eh, en este metaanálisis no se presentó más estancia hospitalaria en aquellos pacientes que presentaban esta condición clínica. Entonces, es de resaltar que no solo la edad, no solo las comorbilidades, sino también la fragilidad, la malnutrición, la demencia juegan un papel importante en estas comorbilidades, en estos desenlaces que puedan tener los pacientes ancianos. Aquí recalcando obviamente que esta era una paciente quirúrgica. Y quiero evaluar algo importante y es que eh, recordemos el estado basal que tenía la paciente. Era una paciente de 92 años, una paciente que tenía un Bartel de 10, era una paciente con varios síndromes geriátricos, totalmente dependiente, con un trastorno neurocognitivo y un GDS de 6. Y algo importante que debemos evaluar en esta población anciana es el potencial de rehabilitación o el potencial rehabilitativo que puedan tener los pacientes ancianos. Y esto es importante porque esto nos va a dar una directriz acerca de las decisiones clínicas que vamos a tomar en los pacientes ancianos. Y aquí vemos que el potencial rehabilitativo son unas áreas en las cuales hay que intervenir para llevar a nuestro paciente a esta rehabilitación. Y ese potencial rehabilitativo se traduce como la facultad o la posibilidad de rehabilitar un paciente en estas diferentes áreas, el área física, social, el área funcional, psicológica y el aspecto cognitivo. Y eso es muy importante porque nos va a dar una idea de qué tanto vamos a poder rehabilitar a nuestro paciente en este caso. Y aquí tenemos que el potencial rehabilitativo lo podemos dividir en tres, en la rehabilitación aguda, subaguda y en esta rehabilitación crónica. Y esta rehabilitación crónica a su vez se divide en una asistencia parcial y en una asistencia total. Y hablando de nuestra paciente era una paciente que requería una rehabilitación eh, eh, digamos, su aguda y una rehabilitación crónica, donde vemos que esta paciente requería una asistencia total. Y esto es importante a la hora de evaluar porque el potencial rehabilitativo de estos pacientes realmente es muy pobre. Cuando hablamos es una paciente que lleva varios años postrada en cama y realmente cuando vamos a hacer alguna intervención realmente no vamos a cambiar eso. Lo mismo para el área neurocognitiva de la paciente. No vamos a cambiar eso. Y aquí haciendo una evaluación, vemos que nuestra paciente antes de la misma cirugía ya requería una asistencia total en la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos y posteriormente otra vez en hospitalización nuestra paciente requiere una asistencia total. Y vemos que de base cualquiera de estas intervenciones que se realizó realmente no van a cambiar el estado basal que tiene nuestra paciente. No la vamos a llevar, pues no va a recuperar su movilidad, su trastorno neurocognitivo, su incontinencia. Entonces, esto es algo importante a la hora de evaluar nuestro paciente. Y esto lo hablo es para que realmente hay que definir un techo terapéutico en nuestros pacientes. Y ese techo terapéutico se traduce en qué condiciones o qué medidas vamos a hacer nuestro paciente, hasta dónde vamos a llegar con nuestro paciente a la hora de realizar las diferentes intervenciones. Y esto lo hablo porque realmente, como vimos, hay condiciones clínicas, como les dije previamente, que se van a traducir mucha más mortalidad en nuestro paciente. Vemos que su edad, sus comorbilidades, la fragilidad, la malnutrición, la demencia juegan un papel importante y realmente cuando evaluamos nuestra paciente y como les mencioné, no tiene realmente un potencial rehabilitativo. Y cuando evaluamos este tipo de pacientes, nos debemos preguntar es hasta dónde vamos a llegar con nuestro paciente. Y realmente cuando le vamos a ofrecer alguna intervención es con qué objetivo.
porque nuestra paciente no tiene ese potencial rehabilitativo. Entonces, hablando del techo terapéutico, realmente tenemos que establecer unas medidas hasta dónde vamos a llegar con nuestro paciente, hasta dónde le vamos a ofrecer esos cuidados, y eso parte de una evaluación integral tanto de cómo está la condición clínica de nuestra paciente, cuáles son los deseos de la familia, pero realmente esos hechos terapéuticos también tienen que tener algo importante, y es que eso se tiene que hacer en un manejo conjunto con las diferentes especialidades que están viendo a la paciente. Y eso se debe hacer un diálogo integrado entre todas las diferentes áreas que están implicadas en el manejo del paciente, y teniendo claro cuáles son, uno, los mismos deseos que haya dicho, las voluntades anticipadas de la paciente, las mismas voluntades de la familia, y realmente ese potencial rehabilitativo, o qué tantas comorbilidades pueda tener nuestro paciente y hacia dónde la vamos a llevar. Por eso se debe fijar ese techo terapéutico. Espérenme que tengo un problema aquí que no me pasan las diapositivas. Bueno, ya solo quedan unas diapositivas. Y lo otro importante a evaluar es la demencia avanzada que pueda tener nuestro paciente. Y como vimos, tenía un GDS de 6, pero hay otras escalas que nos pueden dar una evaluación más importante de la demencia avanzada en nuestro paciente. Y se ha visto que esos pacientes evaluados por la escala FAS, es una escala también que evalúa el estado, pues, de demencia avanzada que puedan tener nuestro paciente, el 7 siendo teniendo una demencia muchísimo más avanzada, y esa a su vez se divide en A, B, C, D, y a partir de la A ya hablamos de que el paciente pueda tener una demencia avanzada. En algunos artículos, en otros estudios, se habla de que a partir de 7C ya tengo una demencia muy avanzada, y adicionalmente otras condiciones como por ejemplo el estado nutricional de la paciente, sumado a las infecciones a repetición que puedan tener. Esto se traduce en unos peores desenlaces en los pacientes. Entonces, a la hora de evaluar este techo terapéutico, entonces se debe tener en cuenta, y vuelvo a decirlo, que uno, el estado de demencia avanzada que pueda tener nuestro paciente; dos, las posibilidades de rehabilitación que puedan tener, los deseos de la familia, y teniendo en cuenta que esto se debe hacer en conjunto con las diferentes especialidades que se están hablando. Aquí no me quiere pasar las diapositivas, pero como para concluir, eh, realmente, como vimos, esta población anciana no está exenta de realmente de presentar cirugías de emergencia. Sin lugar a dudas, las comorbilidades juegan un papel importante en estos desenlaces, pero también otras condiciones como la fragilidad, la desnutrición y la demencia son factores importantes. Hay que definir cuál es el potencial rehabilitativo que tiene nuestro paciente. Hay que fijar unos techos terapéuticos, hasta dónde vamos a llegar con nuestra paciente, qué le vamos a ofrecer, y eso parte de lo que les dije, los deseos de la familia. También tener en cuenta si la paciente manifestó una voluntad anticipada, los diferentes servicios que están en pro del manejo de la paciente, y buscar siempre que la paciente esté en las mejores condiciones. Y hablando de eso, es que esté sin dolor y que esté lo más tranquila posible. Eh, Finalmente, obviamente, eso, evitar caer en la distanasia de hacer intervenciones clínicas que realmente no puedan, pues, no tengan un impacto realmente importante en nuestro paciente. Eso era lo que les quería compartir. Eh, Muchas gracias. Por aquí están los profes de geriatría. No sé si el doctor Mansur tiene algún... Sí, bueno, Carlos Esteban, muy bien tu presentación. Eh, creo que la pregunta que nos hacemos en este momento después de tu presentación es, primero que todo, digamos, mirándolo en retrospectiva, y creo que la pregunta clave en tu presentación es, si hubiésemos estado
al principio del cuadro clínico de esta señora, ¿no es cierto?, hubiéramos hecho las intervenciones que se hicieron, ¿sí? Y sobre todo después de mostrarnos pues toda esta evidencia que destacan situaciones como la fragilidad, en la que has hecho un énfasis muy importante, la malnutrición y la demencia, que son, digamos, los síndromes geriátricos que presentaba esta señora. Eh, yo creo que es fundamental, y como lo hemos hablado en otras presentaciones, recordar que la fragilidad se asocia precisamente con estos resultados que decías digamos, en el estudio canadiense, en los ingleses, en lo que mostraste de los resultados de los ingleses, y mostrando cómo la fragilidad siempre está asociada con delirio, con más probabilidad de rehospitalización post descarga hospitalaria, complicaciones como infecciones, digamos, en los pacientes quirúrgicos, como lo mostraste en tu evidencia, ¿sí? Y en mayor mortalidad. Entonces, si nos abstraemos un poco del concepto quirúrgico que nos ha acompañado en este momento, en esta presentación, diríamos que eso es la fragilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el beneficio de que nosotros como médicos clínicos o quirúrgicos hagamos un enfoque e identifiquemos la fragilidad en una mujer de 92 años? ¿No es cierto? Esto es precisamente para eso, para saber que las probabilidades de tener complicaciones, de tener más estancia hospitalaria, de tener más riesgo de rehospitalización por descarga hospitalaria, de tener más delirium, de tener más caídas y tener más mortalidad, eso es lo que significa fragilidad. Entonces, esto me da pie para recordar algo que tú y yo hablamos permanentemente en nuestras rondas diarias, y es eh, que la fragilidad no es una enfermedad aguda. La enfermedad no es igual, por ejemplo, a tener una infección urinaria, que ponemos un antibiótico y probablemente en el lapso de unas 48 a 72 horas ya estamos viendo la respuesta a la decisión antibiótica que hemos tomado en un caso como estos. La fragilidad es eso, la fragilidad es un síndrome geriátrico que al clínico y al cirujano le sirven para anunciar, ¿no es cierto?, para saber cuáles son las probabilidades de que ocurran eventos adversos como los que estamos mencionando. Entonces, yo creo que la pregunta clave que nos debiéramos hacer cada uno de nosotros, los que estamos escuchando tu presentación, es definitivamente, ¿hubiéramos llevado a cirugía a esta señora con esta condición de fragilidad, de malnutrición, de demencia? ¿No es cierto? Y creo que ahí es donde radica, digamos, la discusión ética de, 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 este, de este problema y esta situación que presentó esta señora. A mí me parece que eh, ya a posteriori, pues esta señora, como lo dijiste al final de tu presentación, después de más de 28 días de, de estancia hospitalaria posquirúrgica, pues esta señora logró sobrevivir y salió de la clínica, ¿no es cierto? Probablemente en unas condiciones más difíciles de las que tenía antes de empezar el cuadro clínico de abdomen agudo por su apendicitis. Entonces, como lo decías en las últimas diapositivas, Carlos Esteban, eh, eh, ¿mejoró la calidad de vida de esta paciente? Absolutamente en nada, ¿no es cierto? Y vale la pena decir, antes de la cirugía la condición era de inmovilidad prolongada, ¿no es cierto? Era de malnutrición y era de una demencia con digamos, avanzada, con un GDS6 y con un FAS7B o 7C, probablemente, con disfagia y con malnutrición. Yo me imagino que después de la descarga hospitalaria, ¿sí?, las condiciones fueron
más difíciles de las que teníamos previamente. Entonces ahí es donde yo hago la pregunta es, ¿la debimos haber operado y debimos haberle ofrecido todo lo que se le hizo? ¿No es cierto? Y esa es la pregunta, digamos, más difícil. Para eso, hemos invitado hoy a que nos dé su valioso concepto al doctor Carlos Alberto Gallo. Él es especialista en dolor y cuidado paliativo y tiene una maestría en bioética. Y quería preguntarle al doctor Gallo, no sé si nos está acompañando. Sí, doctor, por acá estoy. Bueno, doctor Gallo, muchas gracias. Entonces, la pregunta que quisiera, digamos, saber su concepto es precisamente esa. Digamos, si 30 días atrás del inicio del cuadro clínico de esta señora, perdón, o 30 días atrás, cuando inició el cuadro clínico de esta señora, el cirujano y el grupo médico que los atendió, se hubiera dicho, esta señora es una mujer frágil, avanzada, con una fragilidad avanzada, con una demencia avanzada, con malnutrición, con inmovilidad prolongada, eh, la deberíamos haber operado o hubiera sido una decisión adecuada no haberla operado y haber hecho, digamos, un manejo paliativo de la situación y dejar que la enfermedad hubiese seguido su curso. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a esta pregunta, doctor Gallo, y a la presentación que hizo Carlos Esteban? Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por la invitación. Carlos Esteban, felicitaciones. Realmente me pareció una exposición muy bien dirigida, muy bien orientada y que mostró una evidencia que pues muchas veces no queremos o que tenemos en cuenta, pero finalmente no visualizamos como realmente lo que significan los resultados para un paciente en términos de lo que hacemos. Venimos de una medicina del siglo XX, ya pasando al siglo XXI, en donde pues me gustaría mucho que leyeran ese libro. Se llama un libro que se refiere realmente los principios del actuar médico, lo que significa en este momento, qué significa ser médico para nuestro sistema actual. Y ellos hacen referencia a nuestra necesidad imperiosa por salvar vidas. Realmente, si pensamos en el médico, la manera como fuimos criados, por lo menos yo fui criado en la escuela de medicina con esa perspectiva, a nosotros no se nos enseña actualmente a lo que significa el después de, sino que se nos juzga por nuestra acción inmediata ante un evento puntual, que en este caso, por ejemplo, de la paciente, pues era salvar su vida, en términos de que pues estamos ante una situación emergente, a una situación donde efectivamente hay un riesgo vital, y en donde no haber intervenido hubiese terminado en la muerte del paciente, digamos así en ese contexto. Pero esta realidad que nos muestra Carlos, y que también pues, es lo que yo veo desde la perspectiva del cuidado paliativo, nos muestra que tenemos que pensar más allá. Y yo creo que la reflexión, más allá de lo que la paciente se hubiese beneficiado o no del proceso quirúrgico, es entender el alcance de lo que hacemos. Entonces, si nos basamos en los principios éticos para juzgar un caso clínico, pues obviamente en este contexto había una situación muy clara y era que si no interveníamos, pues la vida de la paciente se vería afectada. Pero nuevamente, la discusión está a cómo estamos enseñándole a nuestros médicos ahora lo que significa salvar una vida. Es simplemente sacar a una paciente una condición aguda, independiente del potencial resultado, pues también entender que todas las acciones que nosotros llevamos a cabo van a tener una consecuencia en el mediano y en el largo plazo, y que vivir más significa vivir mejor. Yo creo que este replanteamiento, que esta oportunidad pues se nos brinda en esta presentación, es hacer conciencia de eso, de la importancia de mirar más allá. Yo tengo un ejemplo, no tan relacionado con este caso, pero sí quisiera comentarlo, y es el hecho de que nos esforzamos por hacer, por ejemplo, en pacientes con enfermedad oncológica, cirugías derivativas, cirugías de extensión, cirugías que pues buscan adecuadamente pues un control de la enfermedad en estadios avanzados, pero en donde no se articula adecuadamente el acompañante, llámese quimioterapia o radioterapia, donde son pacientes con cirugías hermosas, divinas, súper bien realizadas, en R0, que no reciben el complemento importante de su atención y que terminan en una situación aún peor al poco tiempo después de haber sido operados. Entonces, la reflexión es al pensar al después de. Realmente nuestras acciones en salud deben estar dirigidas a que impactemos positivamente en la vida de la persona, no solamente en términos de mantener una frecuencia cardíaca, de sacarla otra vez del hospital, no es simplemente el hecho de salvar una vida por salvar la vida, sino todo lo que esto implica realmente tanto para el paciente y su familia, que finalmente, como su merced lo muestra, son personas que quedan en una situación de dependencia en donde el costo socioeconómico, el costo para esa familia también va a ser muy alto, y en donde tenemos que ayudarlos, porque las familias son bastante receptivas.
sobre todo pues en este contexto en particular de este caso, había ciertos elementos de tipo cultural que pues facilitaban la toma de decisiones, de un decidir, bueno, realmente esto a dónde nos lleva o cuál va a ser el objetivo final en el mediano y largo plazo. Y pues como ese mediano y largo plazo estaba también muy ligado a esta situación presente que vivía la paciente, pues decidir no haber hecho era inclusive hasta más fácil si hubiésemos tenido una conversación con el paciente y con la familia acerca de lo que realmente significaba la cirugía y lo que implicaba en el largo y mediano plazo. Entonces, yo creo que, nuevamente repito, la reflexión en este caso es comprender que salvar vidas no significa calidad de vida y que hoy en día, a la luz de nuestro arsenal impresionante médico tecnológico y que cada vez va a ser más amplio, esta reflexión debe ser más importante. Lo que hacemos por nuestros pacientes es por simplemente salvar una vida o realmente por mejorar sus condiciones o permitir que lo que a nosotros hacemos repercute en algo favorable en términos de funcionalidad, independencia y capacidad de nuestro paciente para poder continuar su vida y permitir el despliegue de esa vida en su contexto social y familiar. Entonces, pues yo pensaría que para mi manera de ver, esta paciente debió haber tenido este tipo de acompañamiento y haber decidido no realizar la cirugía. Claro, la paciente iba a fallecer, eso no quedaría duda en el contexto, pero igual el resultado que se ofrecía a largo plazo tampoco iba a modificar la calidad de vida de esta paciente y por tanto esto es una decisión que debemos haber tomado o conversado con los pacientes acerca de realmente dónde invertir el recurso y en lo que significaba para esta paciente someterse a lo que venía en el mediano y largo plazo. Entonces yo creo que este es importantísimo, o sea, la reflexión es, evaluemos claramente lo que significa para nuestros pacientes una cirugía y su repercusión en su calidad de vida. Muy bien. Doctor Gallo, me parece que es muy clara pues, su recomendación y quería preguntarle también ese tema que en el fondo también está asociado con esta presentación y es entonces, ¿cuál es la recomendación, digamos, desde su parte como bioeticista, digamos, sobre cómo fijar, cómo fijar techos terapéuticos en pacientes con situaciones similares a las que tiene esta señora? Por ejemplo, ¿qué recomendaría usted? Uy, doctor, realmente esa es la pregunta que nos pone en situación de problema, porque pues cuando nosotros hacemos la oración bioética o ponemos el análisis ético de los casos, pues hay algunas consideraciones que deberían primar o no. La consideración de las variables biopsicosociales, aunque son fundamentales, no son principalmente el determinante a la hora de decidir un procedimiento quirúrgico o no, dado que hay una realidad técnica, una realidad científica, una condición clínica del paciente que nos hará tomar las medidas pertinentes con respecto a lo que encontramos. Por eso mismo, ese análisis de amplitud, realmente pienso que tiene que ser algo consensuado. Yo creo que debe ser algo como claramente entendido del grupo de cirugía, del grupo de geriatría y medicina interna, de comprender y determinar, o si es posible, como algún tipo de revisión más exacta con todos los datos que me dio, por ejemplo, Carlos en su presentación, para poder definir los mínimos necesarios para llevar a cabo una intervención. O sea, si yo tengo en cuenta lo que nos acaban de contar de lo que ocurre en las complicaciones al año, las complicaciones agudas, de los principales problemas que tiene el paciente, pienso yo que la única solución desde una mirada ética es el consenso, es determinar dentro de las guías de manejo, entre los protocolos de atención, qué pacientes son los que realmente se benefician de cierto tipo de conductas y una clara comunicación familia acerca de las posibilidades. Un tema que pues aquí entraría, pero que queda muy difícil de resolver es el tema de voluntad anticipada, pues porque usualmente el contexto de la voluntad anticipada en un paciente con demencia, a menos de que el paciente lo haya elaborado a veces en una situación muy anterior, en un contexto de clara lucidez para poder explicar el texto, en la manera, o por ejemplo, si ustedes se fijan en los formatos de voluntad anticipada, no se contemplan las situaciones agudas, excepto aquellas donde hay una clara alteración de la posibilidad del individuo de autodeterminarse. Entonces, usualmente estamos acostumbrados a preguntar ante enfermedades cuyo desenlace es absolutamente predecible, como enfermedades oncológicas o, por ejemplo, las consecuencias inevitables de un TEC severo con un rasgo de 3. O sea, pues ante ese contexto es como muy claro que las personas comprenden y expresan sus deseos. Pero ¿cómo explicar a un paciente al momento de lograr una voluntad anticipada qué hacer en caso de una situación aguda potencialmente reversible, una apendicitis, una restricción de una vesícula? Situaciones que aparentemente no representan un riesgo tan importante, pero en donde en esta situación particular de fragilidad se convierte en una situación que sí lo es. Entonces, pues eso
creo yo que implica un análisis mucho más detallado. En cuidado paliativo, definitivamente la palabra clave es individualizar, o sea, tener claridad de lo que para cada paciente significaría ciertas circunstancias y determinar como grupo en qué contextos reuniríamos con unos mínimos esenciales para poder llevar a cabo una cirugía de este tipo. Teniendo en cuenta lo que nos mostraron, pues variables como un paciente desnutrido, un paciente con una demencia avanzada, pues son claramente indicadores de un muy mal pronóstico, haga o no se haga la cirugía, y poder mediar con el paciente y la familia otro tipo de alternativas. Yo siempre también he pensado que un punto importante es que siempre pensamos como en el plan A como en la única opción, pero definitivamente es claro que en medicina podemos lograr más de una respuesta a un problema y considerar todas las alternativas, tanto no quirúrgicas como las quirúrgicas en este caso, pues pienso yo que podrían sentar la diferencia. O sea, siempre pensar, bueno, si no puedo operar, ¿qué más puedo ofrecer a la luz de ese paciente que tiene este claro conjunto de variables que harán que probablemente esa cirugía no salga tan bien o que las complicaciones que se den sean pues más graves que lo que el mismo paciente estaba presentando? Entonces, pues para respuesta específica y ya haciendo ese resumen de la respuesta, todo esto dependerá de los consensos que hagamos como equipo de trabajo y de tener en cuenta, realmente percibir la dimensión de lo que hacemos en el mediano y largo plazo para nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, su recomendación es tener, digamos, una búsqueda si hay voluntades anticipadas, previamente elaboradas, y si Uh no, -huh. digamos, hacer una discusión, digamos, entre el equipo de salud, digamos, buscando qué alternativas podría haber para Uh poder -huh. tomar una decisión adecuada. ¿No es cierto? Eso es más o menos Correcto, lo que usted... Néstor. Sí, Bueno, ese sería como un bueno, resumen amplio de las cosas. bueno, doctor Gallo, muchas gracias por su valioso concepto. Muy amable. No, ya. No sé si hay preguntas, Carlos Esteban, dentro de los asistentes, ¿no es cierto? Y mientras te fijas, te pregunto, Carlos Esteban, la misma pregunta que le acabo de hacer al doctor Gallo. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú crees que Eh, con la situación de este paciente, como nos has descrito, digamos ya a posteriori, digamos, hubieras hecho la intervención que se hizo y todo lo que nos has narrado? ¿O cuál es tu concepto, Carlos Esteban? sí, profe, es una pregunta que realmente yo me la hice y la discutí con la doctora Alejandra. Digamos que viendo desde el punto retrospectivo es muy fácil pues haber tomado la decisión. Claro, claro que sí. Pues, retrospectiva porque era un, como dijo el doctor Gallo, es un evento agudo que tal vez es reversible y uno piensa ahí, pero pues ya pensándolo con más calma, yo creo que la decisión realmente se basa en ese manejo conjunto que se hace con la familia y digamos, hablando de los aspectos pues de la condición basal de la paciente, tal vez si hubiera pues llegado como explicándole a la familia la condición de la paciente, que es una condición que es reversible, pero la condición basal de la paciente no es nada reversible. Entonces yo si hubiera tomado como una decisión de hacer como una aproximación más hacia el diálogo con la familia, hacerle ver pues cómo está la condición basal, que no vamos a ganar pues como mucho con eso y tal vez si hubiera hecho pues como un manejo diferente basado en buscar como que la paciente no tenga dolor, que no tenga nada, porque realmente como vimos el potencial rehabilitativo de la paciente no es mucho y realmente el estado nutricional tampoco favorecía a una óptima recuperación como vimos porque hizo una complicación infecciosa, pues una hizo entonces realmente yo hubiera hecho una aproximación diferente y es más a buscar y hacer un manejo como mucho más paliativo desde el inicio. Obviamente, como lo digo, esto fue retrospectivo porque Claro que sí. es una decisión que había que tomar en el momento. Entonces, pero eso, pensándolo con más calma, esa es una decisión que yo hubiera tomado. Muy bien, pero entonces esa decisión que estás planteando la tomaría sobre las, la evidencia que nos has mostrado, ¿no es cierto? De los, Exactamente, digamos, de los profe. malos resultados que tenemos en pacientes frágiles, malnutridos, con demencia, en situaciones de cirugía emergente, ver cómo son, digamos, qué es lo que puede pasar, digamos, y la mayoría de resultados son muy negativos, ¿no es cierto? Y yo creo que con Exactamente. eso, y yo creo que con eso uno podría hacer, digamos, una sustentación
Yo estoy de acuerdo con lo que tú decías y con lo que dice el doctor Gallo, desde mi punto de vista, y probablemente lo que la doctora Alejandra Fernández también había comentado, en que quizás esta no era una buena candidata para haberle ofrecido toda la intervención y haber ocurrido todo lo que pasó. Entonces, de todas maneras, es un punto de mucha dificultad para decidir, ¿no es cierto? Es lo que tú estás diciendo. Una cosa es hoy, sabiendo todos los resultados en retrospectiva, ¿no es cierto? Y otra cosa es ese día o esa noche en el servicio de urgencias, recibiendo a esta señora y el equipo de cirugía, digamos, tomando la decisión si se lleva a cirugía o no se lleva a cirugía. ¿No es cierto? Insisto en que es una situación difícil, sin embargo, el concepto de fragilidad de los síndromes geriátricos que has descrito nos ayudarán a tomar las decisiones adecuadas. Carlos Esteban, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta Y ahí dentro de los como para participantes? sí, no, como para finalizar, el doctor Fabián Jaime ya se retiró, pero nos dejó pues una pregunta en el chat, pues no una pregunta, más bien que una sugerencia, dice que es necesario pues que está muy buena la presentación, que él ya se tenía que ir, pero dice que es necesario que hagamos una presentación o una discusión solamente de la valoración geriátrica integral, resaltando tres aspectos: fragilidad, funcionalidad y deterioro cognitivo, que estos tres aspectos necesitan estudiarse mejor, comprender los diversos instrumentos de medición que tenemos, cómo se usan, cuáles están validados en el medio y los principios prácticos de su aplicabilidad y utilidad. ¿Para qué quiero saber si mi paciente es frágil o tiene deterioro cognitivo leve? ¿Qué hago con eso? Muy bien, El perfecto. profe ya se Muy retiró, bien. pero nos dejó eso como sugerencia. Lo que pasa es que tú tienes, o sea, Fabián tiene toda la razón en el comentario, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahora que tú estás aquí rotando con nosotros en geriatría y los compañeros que te han antecedido de la residencia de medicina interna, ¿no es cierto? Que ya están un poco más familiarizados con los conceptos y las escalas de evaluación, pues quizás ustedes comprenden con mucho más facilidad que, que los que no han tenido esa experiencia, ¿no es cierto? Pero indudablemente que es muy válido lo que Fabián está proponiéndonos y podemos hacer, digamos, en un futuro inmediato, hacer una presentación precisamente sobre esos aspectos de escalas de valoración en geriatría, cuál es su validez en Colombia, cuáles han sido validadas y digamos cómo hacemos uso de ellas en nuestra vida diaria desde la valoración geriátrica. Me parece muy apropiada lo que el doctor Fabián Jaimes está proponiendo. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Listo, Carlos profe? Esteban, ¿no hay más comentarios? No, profe. Bueno, listo, pues. Bueno, Carlos Esteban, muy bien, muchas gracias. Gracias al doctor Gallo y a todos por acompañarnos en este momento. Muy amables, un buen día. Hasta luego.